Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que nos acompañan siempre en el programa del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le damos una cordial bienvenida en el día de hoy. Vamos a hacer un programa especial y para la próxima ocasión que nos encontremos vamos a obsequiar este libro, el libro de Mateo, que tiene más de 200 páginas. Es un libro de un estudio exhaustivo del Evangelio según Mateo, de la persona del Señor Jesucristo. Mateo presentando al Rey Jesús. Así, esa invitación la hacemos, y luego este libro viene también con unos exámenes para que usted lo realice. Asimismo, los cursos bíblicos Emaús son de forma totalmente gratuita para nuestros amigos. Si quiere obtener un curso Emaús gratuito bíblico, le invitamos a que nos llame, se contacte con nosotros, nos deje sus datos, y totalmente gratuito y sin ningún compromiso para usted. Los cursos se pueden realizar donde usted lo estime conveniente. Son cursos por correspondencia, son bíblicos sin ninguna tendencia sectarista, solamente estudio profundo de la Biblia. Y así diciendo esto, vamos a comenzar en el día de hoy con el estudio que nos convoca en este día. En esta oportunidad, y atendiendo a lo que estamos examinando, este diagrama que se llama Los dos caminos y los dos destinos, vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Así vamos a pedir a mi hermano Hugo que por favor dé lectura a ese párrafo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muchas gracias. Tenemos en la lectura de la palabra del Señor en esta tarde este maravilloso evento que esperamos todos los creyentes en Cristo, que es la primera etapa de la segunda venida de Cristo, porque debemos entender muy bien que primero el Señor Jesús viene al aire o a las nubes, como también nos dice la palabra de Dios, a buscar su iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿Quiénes la componen? La iglesia de Cristo está compuesta por creyentes tanto judíos como gentiles que han recibido a Cristo como su Salvador personal. La iglesia nació el día de Pentecostés, como tenemos escrito ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y esta iglesia es una iglesia incontable e invisible, y va a terminar de formarse cuando el Señor Jesús venga a buscar el fruto de la aflicción de su alma, o como también leemos en la palabra de Dios,
cuando Él venga a buscar a su esposa para llevarla para siempre a estar con Él. Porque tal como hemos mencionado estudiando en el Evangelio según Juan, que el Señor Jesús en el capítulo 14, Él dijo que su deseo es que todos los que le pertenecemos a Él estemos donde Él está. Y para eso Él nos ha preparado. Para eso primero Él nos salvó. Nos liberó de la condenación eterna por la fe en su obra en la cruz. Él nos transformó. Y esa transformación consiste en que nos hizo una nueva creación. Hemos nacido de arriba, hemos nacido de nuevo. Y cuando esto ocurrió en la vida de cada creyente, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro cuerpo. Y nosotros, los creyentes en Cristo, nuestro cuerpo es templo de Dios. Y en él vive el Espíritu Santo. Vale decir, Dios mismo habita nuestros cuerpos y nosotros en forma individual y en forma colectiva pasamos a ser el templo de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino habita en el corazón de los suyos y también entre los suyos, en medio de la iglesia, en medio de aquellos que han sido salvados, liberados por la gracia suya. Así cuando el Señor venga, Él viene a buscar a todos los creyentes en Cristo, ya sea que estén muertos o ya sea que estemos vivos. Y para que este acontecimiento que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia se produzca, no hay ninguna señal que deba cumplirse, no hay que confundirse. No hay que confundirse con estos eventos, porque cuando el Señor viene a buscar su iglesia, Él viene por su iglesia. Después del arrebatamiento, comienza un periodo de 7 años que conocemos en la palabra de Dios. Los primeros 3 años y medio se llaman principio de dolores y los 3 segundos años y medio se llaman gran tribulación. Es un tiempo de juicio para el mundo inconverso. Y Dios entra en tratos con su pueblo terrenal, con Israel, porque Israel sigue siendo el pueblo terrenal de Dios. No todos los israelitas obviamente van a ser salvos, porque la salvación siempre ha sido y va a ser por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en la obra que Él realizó al morir en la cruz. Así, para que el Señor venga a buscar su iglesia, no falta nada, nada debe cumplirse. Sin embargo, cuando Él venga con su iglesia para establecer el reino milenial, ahí sí tenemos muchas señales que han de cumplirse, como las tenemos consignadas, por ejemplo, en Mateo 24 y en otros pasajes de la Biblia, como en el libro de Lucas, el Apocalipsis, etc. Hay señales que deben cumplirse para cuando el Señor Jesús venga a la tierra, pero para la venida del Señor Jesús a buscar su iglesia no hay ninguna señal que deba cumplirse. Él puede venir en cualquier momento y qué maravilloso será para nosotros el partir a la presencia del Señor y estar por toda la eternidad alabando, glorificando el nombre de aquel que tanto nos amó, que dio su vida en la cruz por salvarnos. Esto es algo maravilloso, esto es algo que muchas personas no creen y muchos tienen una gran confusión en sus vidas. ¿Quiénes van a participar en el arrebatamiento? Todos aquellos que tengan la vida eterna. Dios, a través de su Hijo, Él no viene a salvar a nadie, sino viene a buscar a los que le esperan. Y aquí en Tesalónica, en esta iglesia que se congregaba en esta región, en estas regiones habían cierta ignorancia
acerca de este tema. Había alguna confusión y algunos pensaban que realmente los que habían fallecido se iban a perder la bendición de la segunda venida de Cristo. Y algunos tenían pena, tenían mucha tristeza por sus parientes, por sus familiares. Así que el apóstol Pablo, tal como hemos leído, él dice: no queremos, hermanos, que ignoréis. No queremos, hermanos, que ignoréis, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanzas. Hay dos grupos. ¿Cómo se dividen estos grupos? Los primeros, ¿cómo se llaman? Los que no tienen esperanza. Y los segundos, obviamente, los que sí tienen una esperanza. Y estos que no tienen esperanza se entristecen, lloran, se desesperan, porque cuando un ser querido parte a la eternidad, tienen que decir adiós para siempre. En cambio, cuando un creyente parte a la eternidad, nosotros decimos hasta pronto, porque sabemos que la venida del Señor está cerca y que muy pronto nos vamos a reunir en el aire para nunca más separarnos. La separación es por un corto tiempo solamente. Así el apóstol está instruyendo: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí tenemos derecho, somos humanos, nos entristecemos, la carne es débil y podemos dolernos, y mucho cuando parte un ser querido, y dependiendo obviamente de la cercanía de ese ser querido, el dolor puede ser mucho mayor, pero el creyente tiene la gran fe en que muy pronto vamos a estar todos congregados, porque ciertamente el que murió ya no va a volver, pero sí nosotros vamos a irnos a encontrar con Él y vamos a estar con Cristo, tal como el rey David dijo cuando murió su hijo: ciertamente yo voy a Él, Él no vendrá a mí. Y esa es la confianza, es la esperanza de todo creyente. Y el apóstol dice: porque así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. Cuando se trata de un creyente que muere, la palabra de Dios habla de él como alguien que está durmiendo. Duerme, ¿cierto? Que está durmiendo. Y cuando se trata de un inconverso, muerto. Y lo que muere, ¿qué es? El cuerpo. El cuerpo, porque el alma no muere. El alma es la persona misma, y el alma va al lugar que eligió estando en vida. Si es un creyente, va a estar con Cristo, y si es un inconverso, lamentablemente va al lugar de condenación. Y la muerte de Cristo, que todos conocemos y que todos sabemos, el Señor Jesús murió en la cruz, Él dio su vida para rescatarnos de la condenación. Su muerte en la cruz es la que nos da la vida eterna, es la que nos da el derecho de ir al cielo. Si el Señor Jesús no hubiera muerto en esa cruz, nosotros, ninguno de los seres humanos, tendríamos ningún derecho ni ninguna posibilidad de entrar al cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Así dice el apóstol Pablo: así como Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué es lo que va a traer Dios con Jesús, hermano Pedro? A los que durmieron en Él. Pero específicamente, A los... el alma o el cuerpo. El alma. El alma. El alma. El cuerpo queda en el sepulcro y el alma va a estar con Cristo. Así por eso dice: Dios va a traer con Jesús las almas de los que
durmieron en Él. Las almas de los que durmieron en Él, porque algunos se confunden, bueno, ¿y qué es lo que va a traer Jesús? Son las almas. Y aquí, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, hermano Hugo, ¿Sí? capítulo 15, versículo 50. Primera de Corintios 15, versículo 50. Y 51 y 52. Ya. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gracias. Ahí tenemos la gran verdad, este gran secreto que está escondido en Dios y que ahora ha sido revelado a través del apóstol Pablo. Disculpen. Que tiene que ver con la transformación de los cuerpos nuestros, tanto de los que estén muertos como de los que estemos vivos. Seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados a un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, porque es necesario que esto corruptible se transforme en incorruptible, porque no puede heredar la corrupción el reino de Dios. Así, queridos amigos, le hacemos un llamado a usted que todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal, para que venga y le reciba ahora mismo, que ahora mismo confíe en la muerte del Señor Jesús para su salvación, para que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, usted también pueda ir al encuentro del Señor. Vamos a dejar por ahora hasta aquí el estudio de la palabra de Dios y el próximo jueves, Dios mediante, vamos a continuar con este estudio de este diagrama que tiene que ver con los dos caminos y los dos destinos. Ahora vamos a escuchar un himno para luego despedirnos.